El diseño representa una ventaja competitiva de primer orden, siendo un elemento clave en la diferenciación de las empresas. Así lo indican las numerosas investigaciones sobre la repercusión de la utilización del diseño en la estrategia empresarial. Después de hablar con algunas empresas con notables resultados empresariales y que a su vez han apostado por el diseño, hemos constatado que de alguna manera más o menos consciente, todas han seguido un modelo similar en la gestión del mismo. Por gestión del diseño entendemos la gestión de los distintos inputs de diseño con los que tiene que trabajar una empresa. Es decir, no solo estamos hablando de diseño de productos, que es lo más evidente, sino también pues, el diseño, el packaging, embalaje, diseño gráfico. Esto está ligado a todo el tema de marca, branding, identidad corporativa, incluso diseño de interiorismo, o sea que es un conglomerado de factores, de elementos que ha de gestionar la empresa. Y esto es lo que entendemos por gestión del diseño, que es un tema complejo. La primera cosa que yo creo que es determinante en las empresas que apuestan por el diseño es la propia cultura corporativa. Y esto era una intuición que ya teníamos desde hacía mucho tiempo, es decir, y era a veces pura evidencia. Nos habíamos dado cuenta que aquí las empresas que apostaban por el diseño, que tenían un diseño excelente y tal, creíamos o veíamos, notábamos que sus propietarios o sus directivos, o sea, la gente que mandaba, para entenderlos, que creaba la cultura de la empresa, era gente que le interesaba el diseño. Ha de haber, y realmente lo hemos constatado, una cultura empresarial orientada al diseño. Esta empresa se fundó por dos diseñadores con la premisa de que todo estuviera impregnado por el diseño. Todo lo que hacemos aquí está siempre visto o planteado desde la perspectiva del diseño, evidentemente, claro. Aquí no se puede entender nada que no esté planteado así. Ya te digo que es una cuestión absolutamente de base, ¿no? No es como en algunas empresas se da, desgraciadamente, desde mi punto de vista, que digamos que no entienden para nada diseño ni a lo mejor les gusta, pero como es algo que parece ser que ahora empieza a venderse, pues incorporan ¿sabes? Cogen a un diseñador, es decir, lo hacen desde de fuera a dentro, en lugar de hacerlo de dentro a afuera, que es como yo entiendo que se tiene que hacer, porque el diseño tiene que estar en la base de la empresa, en la raíz de la empresa, en el concepto. Hay empresas que lo hacen al revés, lo hacen sin cambiar esa forma tradicional o esa mentalidad tradicional que tienen, de repente incorporan una línea de mueble de diseño o de producto de diseño como para decir, ¿sabes? Yo también hago diseño, también estoy en cosa que me parece absolutamente absurda. De alguna forma queremos medir cuatro cosas. La primera es el papel que tiene el diseño en los elementos de lo que sería la planificación estratégica de la empresa. Es decir, hasta qué punto el diseño está presente en lo que podríamos decir los elementos básicos, en la filosofía de la empresa, en la visión de la empresa, en la misión. La cultura corporativa del diseño dentro de la empresa se manifiesta de muchas formas. Desde luego con nuestras campañas de lanzamiento de un producto, o con nuestras asistencias a ferias, o con nuestra impresión de último catálogo corporativo que hemos hecho, o incluso dentro de nuestros manuales de calidad se recoge que uno de los principales procesos de Antares Iluminación S.A. es el diseño, sea propio o interno o externo, considerado como estratégico por la dirección de la empresa. Segundo punto, en cuanto a cultura, esta forma de medir la cultura de la empresa, estaría la involucración de la dirección general en los procesos de diseño. Y esto hemos visto que aquellas empresas que realmente están orientadas al diseño, el director general, el presidente de la compañía, el propietario, es decir, el que está en el máximo nivel, está muy presente en las decisiones de diseño. No necesariamente diseña, porque no tiene que ser un diseñador, pero sí que está muy
muy involucrado, muy metido, ¿no? O sea, es algo, dedica tiempo a esto. El tercer punto para medir esta cultura corporativa decidimos que sería de qué forma se comunicaba esta intención por el diseño interna y externamente. Es decir, pues bueno, si en los documentos de la empresa, yo que sé, en los folletos, en toda esta comunicación que emite la empresa hacia el exterior, si el diseño aparecía de alguna forma, al menos la mención al diseño. Y también si internamente esto se decía, es decir, porque si bien la estrategia de diseño es una cosa que va de arriba a abajo, es decir, ha de ser la alta dirección quien de alguna forma emita esta voluntad, yo creo que si después no se transmite en el resto de la empresa, posiblemente la ejecución no sea muy buena. Por lo tanto, hay este aspecto de comunicación interna que también nos parecía importante. Y el cuarto punto de esta cultura de diseño sería hasta qué punto se acepta el riesgo de fracaso del diseño. Es decir, el diseño es parte del proceso de innovación, el diseño es innovación y la innovación tiene riesgo. Por lo tanto, decíamos, hombre, usted no puede decir que está interesado por el diseño si no acepta algún riesgo en el éxito o el fracaso posible de este tipo de cosas. Mira, yo creo que la minimización del impacto del diseño en una corporación, en una sociedad, viene dada por un axioma principal, y es que el diseño por el diseño no lleva a nada, ¿no? Entonces, yo creo que es importante arropar al diseño con otra serie de patas fundamentales dentro del desarrollo tecnológico o dentro de la perspectiva de creación de valor en una empresa. Es decir, me explicaré, sin un buen departamento de marketing que sepa analizar la estratificación de un mercado, es difícil tomar decisiones. 2. Sin una buena organización en cuanto a carga de ingeniería se refiere, capaz de poder solucionar y capaz de poderle poner digamos, piernas o patas a un proyecto determinado, también. Sin una buena capacidad industrial capaz de poder llevar a su justo precio ese producto que nos vino entregado por parte de un diseñador industrial, también. E imagínate, sin una muy buena distribución de ventas, también. Por tanto, ¿cómo minimizaríamos realmente todo el tema del diseño? Lo he explicado. Es decir, sin grandes apartados dentro de una empresa y sin grandes profesionales que realmente cumplan con su cometido, que es el que anteriormente he expuesto, el diseño se encontraría en una empresa en franca debilidad. La segunda parte del modelo, es decir, es buscar cómo se generan las ideas de nuevos diseños, de nuevos productos. Y también nos hemos dado cuenta que las empresas que están orientadas al diseño tienen sistemas formales o informales, pero sistemas muy potentes para crear muchas ideas. Es decir, son empresas más creativas en general, por lo tanto, al final, más innovadoras, pero que tienen sistemas ya, insisto, formales o informales, pero en la medida que la empresa se profesionaliza, más se formalizan estos modelos de generación de ideas, que también entraremos en más detalle. Tienen una habilidad para pasar de ideas que están a conceptos, es decir, conceptos en los cuales se destaque el beneficio que puede aportar el producto de forma muy clara, o que tengan claro a quién se dirige. O sea, son capaces de conceptualizar estas ideas e incluso capaces de hacer pruebas de conceptos antes de empezar el diseño. Son empresas que son capaces de sacar ideas del exterior. Y aquí interviene mucho el departamento de marketing, se llame así o no se llame así, tanto da, pero que hay un elemento exterior que capta lo que está pasando en el mercado. Y también son empresas que al mismo tiempo son capaces de mirarse internamente y generar cosas internas a través de los departamentos de producción, fabricación, etc. Es decir,
que de alguna forma tienen esta doble visión hacia el exterior, fundamental, para comprender al consumidor, ver lo que pasa, etc. Y también hacia el interior, capaces de generar mejoras de producto, etc. No sé, yo creo que es fundamental, para mí es fundamental que haya una colaboración de diseñadores externos, porque cada uno aporta su punto de vista, porque cada uno, y de esa manera estás enriqueciendo siempre el patrimonio, digamos, de producto, ¿no?, de la empresa. Yo creo que es muy importante trabajar con diferentes diseñadores. Víctor Carrasco, digamos, diría yo, es nuestro cool hunter. Él conoce cada diseñador, cada producto, clásico, contemporáneo, los entresijos de todo lo que está pasando alrededor del diseñador, lo conoce todo. Es un cazador de tendencias, entonces siempre ve cosas, propone cosas, se las propone a este diseñador, al otro, al que ve que le puede acoplar el proyecto. Entonces, a raíz de eso, ya se empieza a producir la idea. Estrategia quiere decir, de alguna forma, que tienen... Pero una estrategia es una forma de asignar recursos en una dirección y no en otra. Por lo tanto, la estrategia de estas empresas, lógicamente, tiene unas características que las conduce hacia el diseño. Y aquí es interesante ver que las empresas que están orientadas al diseño, esto aparece, forma parte de la propia estrategia empresarial, es decir, es un elemento clave. Es decir, el diseño no es una cosa superflua, es una cosa importante, es una cosa a la cual se destina recursos, o sea, y pasando incluso por delante de otras cosas. La clave de una empresa es el producto. La clave de una empresa es el producto. Si no hay producto, no hay empresa. Y si no hay un buen producto, no hay una buena empresa. Y ya está, ahí se resume todo. Luego el equipo directivo, tal, todo es importante. Porque una empresa es un equipo y todo el equipo hay que intentar que sea lo mejor posible. Pero el equipo directivo, en mi opinión, es secundario. Yo creo que si hay un buen equipo directivo y no hay un buen producto, ¿de qué te sirve el equipo directivo? No sirve de nada. Son empresas que, en cuanto al desarrollo de nuevos productos, son empresas normalmente que tienen un cierto grado de proactividad. Es decir, son empresas que son un poco pioneras. No estoy hablando de grandes cambios tecnológicos, innovaciones radicales, no. Quizá pequeñas cosas, incluso pequeños elementos formales, pero que se avanzan un poco. Por lo tanto, son proactivas. Tienen una visión, que esto enlaza con lo que comentaba Isa antes, una visión integral del diseño, muy orientada a la creación de marca. Es decir, y aquí sí que la gestión del diseño precisamente sirve para esto, para organizar y coordinar todos los outputs de diseño. Y por último, tienen normalmente un proceso más o menos ordenado para desarrollar productos. En el diseño siempre hay investigación, porque siempre aportamos alguna cosa nueva, o por lo menos queremos aportar algo nuevo, por lo tanto hay investigación y hay calidad. ¿Por qué hay calidad? Pues porque nos gustan las cosas buenas. Si tienes que poner un tornillo, siempre quieres que ese tornillo sea duradero y haga una función a lo mejor determinada que hasta ahora pues no había hecho un tornillo normal. Y si has diseñado una puerta que abra de tal forma, pues tienes que ponerle una determinada bisagra que pues tiene que tener mucha calidad, porque también quieres que sea duradero. Por lo tanto, para nosotros, investigación, diseño y calidad siempre van juntos. Efectivamente, para nosotros el diseño no es una acción puntual. Es decir, entra en nuestro día a día. No es decir, porque, como sigo insistiendo, nosotros estamos permanentemente comunicando y en eso interviene el diseño. El cuarto punto del modelo son los propios recursos de diseño. Es decir, con quién se trabaja, quiénes son los diseñadores, etc. ¿Y cuáles son los recursos para el diseño? Los diseñadores.
Y eso aquí sí que es un elemento clave. Como he dicho antes, todos los productos están diseñados, lo que pasa es que no todos los productos están diseñados por un profesional del diseño, que me da igual que se llame diseñador industrial, ingeniero, arquitecto o perito en lunas, me da igual, o sea, pero ha de ser un profesional. No estamos hablando de que tengan que ser diseñadores que estén dentro de la empresa, pueden ser, por supuesto, diseñadores externos, pero después yo añadiría, insisto en la complejidad del término de gestión del diseño, porque al final estamos hablando de distintas disciplinas, estamos hablando de diseño gráfico, diseño de producto, diseño de packaging, y esto es responsabilidad de distintos profesionales. Entonces, bueno, es el esfuerzo de tratar de coordinar el trabajo de todas estas personas. Hay muchas maneras, ¿no? Quiero decir, la empresa puede mantener con diseñadores una relación, ¿cómo diría? Esporádica, es decir, una relación esporádica, una relación en la que se contrata a un diseñador para un tema concreto y punto, y cuando acaba su trabajo pues ya está, ¿no? Puede haber una relación muchísimo más continua y permanente en la cual pues una empresa trabaja con un equipo de diseño, con un diseñador, con un equipo siempre y para muchos trabajos. Hay muchas empresas que tienen un diseñador o un equipo de diseño industrial generalmente fijo y cambian el diseñador gráfico, o al revés, gente que trabaja con un diseñador gráfico permanente y lo que van cambiando son los diseñadores en función del producto que quieren hacer, ¿no? Y luego hay una relación de empresas que tienen su propio departamento de diseño, que tienen el diseño dentro de la empresa, ¿no? Lo cual no quiere decir que no trabajen también con gente de fuera, pero tienen departamento propio que se ocupa un poco incluso de mantener esas relaciones con el diseñador externo y de llevar para adelante el desarrollo de los proyectos. El segundo punto de los recursos es también, y aparte de los diseñadores, los recursos tecnológicos que se pongan allí, ¿no? Es decir, actualmente ya no se puede diseñar con un tiralíneas y un rotring y algo así, es decir, hacen falta equipos y por lo tanto hace falta estos equipos. Claro, el proceso de diseño va desde la concepción realmente hasta la realización de maquetas y prototipos. Cuanto más rápido se haga un prototipo, mucho más eficaz es el proceso de desarrollo de productos, por lo tanto, esto se necesitan recursos adicionales tecnológicos a eso. Los recursos que utilizamos de diseño dentro de la empresa se pueden cifrar en dos. El primero es el económico, que me imagino que es una pregunta, y el siguiente es si nosotros preferimos trabajar con diseñadores internos o diseñadores externos a la empresa. Lo natural es que para nuestra compañía intentemos siempre trabajar con diseñadores externos, por muchas razones, entre otras muchas, y la fundamental es porque la aportación de valor que esta gente nos suele traer o nos suele dar, o el enfoque que nos suele dar respecto a cómo solucionar un producto es sustancialmente diferente al nuestro, toda vez que no vienen influenciados por el quehacer del día a día de nuestra necesidad. Suelen ser productos más ricos, más complejos probablemente, pero que en cierta medida aportan, entre comillas, más valor que los desarrollados de forma interna. Así es que desde el punto de vista económico yo creo que valdría la pena el definir qué es para nosotros ese centro de responsabilidad o de coste, y yo os lo explicaría diciendo que no son más sino que aquellos costes necesarios en los que la empresa incurre para desarrollar los productos. Estamos hablando de un departamento de 12 o 13 personas, de 13 personas, si no recuerdo mal, con laboratorio propio, con prototipistas que realmente hacen las primeras análisis de esta posibilidad
posible realidad. De otra parte también con cámaras de envejecimiento prematuro del producto que también nos hacen viable o no el proyecto, y yo estimaría esa fuente de coste en torno a un 4 o un 4,5% de I+D puro, de desarrollo e investigación. Y de otra parte, existe también el coste de lanzamiento de producto, que sería el coste de la generación de ese producto más su promoción comercial, que lo estimo también en otro 4%. Después otro punto que a veces se olvida que es importante. A ver, el diseño en una empresa es conocimiento. Es un intangible, pero es conocimiento. Entonces, ¿cómo se hace la gestión de este conocimiento? Es decir, realmente se guarda todo lo que se ha hecho. Hay acceso fácil, se documenta bien. Este es un elemento que puede parecer marginal, pero que es muy importante. Es decir, para las empresas. Parece muy evidente, pero te llevas muchas sorpresas. Hombre, en empresas incluso grandes. Sí. Empresas en las cuales, curiosamente, la documentación de todo el diseño de una empresa, incluso en empresas grandes, la tiene el diseñador freelance, que a lo mejor ya no trabaja en la empresa. O sea, ya no está colaborando con ella, y resulta que todo el conocimiento de lo que se ha hecho lo tiene aquel diseñador, y en la empresa no han guardado nada, ¿no? Es decir, hombre, por favor, esta conciencia de que el diseño es un activo inmaterial importantísimo, yo creo que es lo que distingue también las empresas estas que apuestan por el diseño, ¿no? Y después, por último, yo diría la formación en diseño que hay dentro de la empresa, para los diseñadores y para no diseñadores. Y cuando digo formación tampoco digo asistir a cursos de diseño y tal, no. Esto, conocer lo que pasa, pues oye, pues asistir a conferencias, asistir a congresos, tener publicaciones relacionadas con esto, todo este aspecto que da un conocimiento del diseño. Esto también es un punto importante. El Departamento de Investigación y Desarrollo de Antares evidentemente está dirigido por un ingeniero que lleva trabajando en la empresa desde hace aproximadamente 10 años, un ingeniero industrial que lleva trabajando desde hace 10 años en la compañía. Lógicamente es un centro de coste y por tanto un centro de responsabilidad suya el manejar un presupuesto comprometido con la dirección de la empresa, y a partir de ese momento cualquier desviación positiva o negativa tiene como último responsable a esta persona o a esta figura y por ende también en mi persona, ¿no? Es decir, a mí mismo, ¿no? Pero esto es de una parte, y de otra, al desarrollar principalmente aquellos productos que nos vienen dados de fuera, no tenemos grandes estilistas dentro de Antares Iluminación. Sí que tenemos ingenieros lo suficientemente capaces como para poder desarrollar aquellas ideas que otros señores nos traen desde fuera, ¿no? ¿Cómo los mantenemos, digamos, al día? Bueno, pues mediante la asistencia de ferias, es decir, ellos son las primeras personas que suelen visitar las ferias internacionales de nuestro sector, sea Frankfurt, sea Milán, sea cualquier evento importante, y además porque estamos suscritos a un montón de revistas también internacionales que en cierta medida sabes perfectamente que marcan tendencias, marcan un montón de temas, sobre todo estilísticos, ¿vale? Porque aquello que realmente nos hace falta lo sabemos desde dentro. El último punto era ver la implementación del proceso de diseño y los resultados que se obtenían. Tenemos la cultura, hemos generado cantidad de ideas, tenemos una estrategia clarísima, tenemos los recursos para hacerlo, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Cómo se traduce esto al final? Y eso es la parte más importante, es decir, cómo se ejecuta el diseño. Y entonces, para ejecutar el diseño hacen falta un montón de habilidades añadidas, es decir, relación con los departamentos de producción, relación con los departamentos marketing y comercial, qué historia tenemos de resultados del diseño, realmente qué exigimos, qué exige la empresa, qué parámetros tiene para decidir esto es un buen diseño o esto es un mal diseño, por qué lo aceptamos o por qué no lo aceptamos. Siempre teniendo en cuenta que no es una ciencia exacta, no hay ningún modelo
que permita decir, oiga, usted saque esto porque tiene más probabilidades o tiene X probabilidades de que tenga un éxito. No. Pues yo te voy a decir una cosa en cuanto a la rentabilidad del proyecto. La rentabilidad del proyecto se adivina desde el primer momento. Estoy convencido que a muchos de los entrevistados les sonará aquello que le voy a decir. Cuando uno ve por primera vez un proyecto en un carpesano de trabajo de un arquitecto y lo ve empezar a modelizarse hasta el momento que llega al mercado, pueden ocurrir dos cosas: o que el proyecto sea bueno, y lo es bueno siempre, desde ese momento hasta que muere el producto después de muchos años, o lo es malo desde el principio. Es decir, créeme cuando te digo lo que te digo. Es decir, un proyecto es bueno y se ve rápidamente que lo va a ser desde el momento. ¿Por qué? Porque lo hemos entendido fácilmente, porque el diseñador lo entendió fácilmente, porque hemos tardado menos tiempo de lo que queríamos para desarrollarlo, porque ha estado en objetivos en cuanto al cumplimiento de desarrollo, en cuanto a materia económica del producto, y porque la aceleración de ventas en un momento determinado ha sido manifiesta y clara. Todo ello sobre ruedas. Justo lo contrario. Producto complicado, que llega mal, que se entiende difícilmente, se ingenieriza, se reingenieriza, le damos la vuelta al calcetín, encontramos la solución como se encuentra, el arquitecto dice que está de acuerdo, ponemos en marcha el producto y suele ser una verdadera patata. Estas cosas ocurren. O sea, por tanto, te digo que la intuición respecto a qué productos pueden funcionar y cuáles no, en más casos de los que parece, son reales. Yo creo que en esta fase de implementación es cuando realmente se pueden medir los resultados y debería haber unos objetivos. Es decir, yo quiero tener en mi empresa pues, un porcentaje de la cifra de ventas anual en diseños nuevos, ¿no? Y esto debería ser un objetivo cuyos resultados se verían en esta fase de implementación, ¿no? Las empresas que están orientadas al diseño, que son aquellas que tratan de alguna forma de optimizar su gestión porque apuestan por el diseño como ventaja competitiva, pues estas empresas están orientadas al mercado. Si analizamos 4 puntos, uno era el énfasis que hacían las empresas en los clientes. Bueno, las empresas que estudiamos, que era, como comenté antes, eran empresas que estaban orientadas al diseño, pues sí, realmente tenían es que incluso en la misión, cuando había una misión redactada o cuando no existía y te explicaban lo que pensaban ellos que era la misión, pues sí, el cliente, el consumidor, salía prácticamente en primer término. ¿Qué significa esto? Bueno, pues desde recoger, preguntar la opinión en caso de servicios o preguntar por el propio producto, recoger quejas y actuar de forma activa y constructivamente a estas quejas. Bueno, las empresas hacían, bueno, muy diversas, actuaban de muy diversa forma para atender a estos clientes. Es que la atención al cliente no quiere decir aquello del el cliente es el rey, ¿no? No. Es que resulta que lo que haces te lo compra alguien, ¿no? Y entonces para que te lo compre has de conocer muy bien por qué te lo compra, qué es lo que quiere. Por lo tanto, el conocimiento profundo de la conducta del consumidor, de qué hace con el producto, etcétera, es fundamental. Y esto para productos de consumo y para productos industriales. Los nuevos productos en RNB se generan porque aquí existe un departamento dependiente directamente del director general, que son nuevos desarrollos y marketing. No nos gustaba a lo mejor llamarle solo marketing porque parecía que marketing ya le daban como el producto hecho, pero nosotros aquí tenemos una gran parte de creación del producto. Nosotros cuando vemos la posibilidad de que a nuestro cliente o el cliente nos demanda un producto, nosotros lo que recogemos ese departamento, lo que dice es, muy bien, cuál es la necesidad, cuál es el deseo del consumidor, e intentamos tener siempre una mentalidad consumidora. Es muy importante ponerse en la piel de la persona que lo va a comprar. Son empresas que están constantemente buscando información, pues por supuesto que de la competencia y del mercado, pero por supuesto que también del entorno, de los cambios tecnológicos. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues a través de viajes, de idas a ferias,
Bueno, después también tiene... ¿Y por qué no? Con servicios ya formales de estudios de mercado, etc. También. A ver, yo siempre digo, una gran idea jamás saldrá de un estudio de mercado. Pero que si no conoces el mercado, nunca vas a tener una buena idea que funcione para ti. Es decir, entonces debes tener la información y después mecanismos para dar el salto creativo y tener la buena idea, ¿no? Pero si no conoces el mercado, hombre, a lo mejor alguien por casualidad tendrá una idea, pero será una pura casualidad. El tercer aspecto era la coordinación interfuncional entre las actividades de marketing y el resto de funciones empresariales. Estamos hablando de actividades de marketing, no estamos diciendo que tenga que existir un departamento de marketing, que normalmente en las empresas pequeñas no existen, que lo comentábamos anteriormente, que suele ser el director general el que desempeña estas labores, que normalmente se suelen desarrollar dentro del marketing. Pero que es importante considerar que esto no es papel de una sola persona. Una empresa está orientada al mercado cuando todas las funciones de alguna forma están orientadas al mercado. Es decir, que la gente que está en producción tiene también en cuenta el mercado. La gente del almacén tiene en cuenta al mercado. O sea que realmente hay una orientación general. No es que estén todos trabajando en la misma dirección, pero tienen este feeling y este participar en esta visión de considerar el mercado como la fuente de inspiración de todo lo que hace la empresa, ¿no? Y yo añadiría una figura realmente crítica, que suele ser el responsable de el financiero, que normalmente es el que suele de alguna forma restringir, o vigila mucho dónde se gastan los recursos. Y incluso este personaje tiene que tener muy claro que la apuesta debe ser el mercado. El último punto, es de alguna manera la receptividad y la actuación de la empresa a los cambios del entorno. Es decir, que las empresas están pendientes de lo que va ocurriendo, que esto liga con la importancia que se le da a la información y trata de adelantarse a los cambios que ve venir. Nosotros tratamos y este es un proceso continuo, es decir, no hay etapas durante el año, durante un ejercicio, un calendario fiscal o vete a saber qué, lo suficientemente marcadas como para anteponernos un guión. Pero sí que es cierto que como conocedores sectoriales de una realidad, tratamos de descubrir cuáles son las necesidades y los agujeros, los puntos negros que nuestro catálogo no es capaz de poder solucionar. Probablemente hasta el año 50 o hasta el año 60 del siglo pasado, las empresas estaban muy poco orientadas hacia el mercado. Hoy día, desde el año 50 hasta aquí, las empresas tuvieron que reconvertir su óptica y su visión, ¿no?, respecto a sus procesos internos, ¿no? A nosotros no nos queda más que estar orientados al mercado y parte de nuestro éxito, sin duda alguna, pasa por ahí. Es decir, como hemos comentado antes, es muy importante para una empresa el conocer cuáles son las necesidades de un cliente, el conocer cuáles son las necesidades de nuestro macro cliente, que no son bien diferentes las europeas a las no europeas. Estamos hablando de encontrar soluciones técnicas y arquitecturales capaces de poder iluminar mejor los objetos a los cuales se proyectan, e incluso en nuestro sistema y manual de calidad quedó recogida también hace ya unos cuantos años el que sistemáticamente, creo que es cada 2 o cada 2 años y medio, recogemos por medio de unas tablas y por medio de una serie de preguntas información por parte de nuestros clientes. No estamos hablando de que nuestra principal toma de datos de la captación de clientes hoy día se haga a través de esas encuestas. Se hacen a través del día a día, de nuestros agentes, de nuestros representantes, de nuestros distribuidores y demás, con los cuales tenemos un trato diario, ¿no?, que duda cabe. En todo nuestro discurso hablábamos de diseño y no especificábamos qué tipo de diseño era, porque es que nos parece clave que se tenga atención a todo ello.
Y yo diría la gestión del diseño es la gestión de la consistencia, de la coherencia de todos los mensajes que se emiten a través de los distintos medios y distintos soportes, ¿no? Entonces, esta gestión coherente de todo esto es lo que garantiza que al final todos los mensajes vayan en la misma dirección y que todo el mundo capte, o sea, que no tenga ruidos de todo esto, sino que sea un mensaje nítido, claro, etc. Y esto, a ver, seguramente sea difícil medirlo, ¿no? Pero en términos de eficacia publicitaria, la inversión en eficacia comunicativa, la inversión en diseño es fundamental.